El escritor colombiano Enrique Serrano lanzó el libro ¿Por qué fracasa Colombia? Uno de los argumentos del autor, nacido en Barrancabermeja, apunta a que en Colombia todo destruyen, pero nadie propone. Asegura que en el país no se ha dado un proyecto de nación. Serrano obtuvo el premio Juan Rulfo en el 1996 y ha publicado las novelas Tamerlán, El hombre del diamante y La diosa mortal, entre otras obras. Y precisamente para hablar de este libro nos acompaña en el set de Red Más Noticias su autor. Profesor, muy buenas noches y bienvenido. Felicitaciones primero por la publicación del libro. Muchas gracias, muy buenas noches. Y sí, evidentemente tengo que preguntarle, ¿puede haber realmente una única respuesta para decir por qué fracasa Colombia? No, obviamente no, ni pretendo en el libro semejante osadía. Se trata de agregar cosas a lo que hasta ahora no se ha tenido en cuenta. Yo no creo que el fracaso sea absoluto, en general ninguna nación fracasa de manera total, pero no logra cosas muy importantes que debería haber alcanzado, o por lo menos que deberían ser parte de su proyecto consciente. Y se debe a un origen en gran medida recusado, es decir, no sabemos de dónde venimos exactamente y no hemos tenido la curiosidad suficiente como para desarrollar, incluso de manera temprana entre los sabios, pero también entre la gente común y corriente, qué significa ser colombiano. Enrique, cuando yo estaba pensando cómo encarar esta conversación con usted, se me ocurrieron dos hipótesis de por qué fracasa Colombia visto desde la perspectiva de alguien que se ha dedicado a pensar el tema como usted. Se las quiero plantear a ver usted qué opina. Una, que aquí no hay colectividad, es decir, aquí hay, esto es como un tiramisú, como una lasaña, unas capas, una debajo de otra, literalmente debajo, y no hay algo que las una verdaderamente fuera del deporte prácticamente. Y dos, algo que dijo Darío Echandía, expresidente de Colombia, Colombia es un país de cafres. ¿Qué opina de esas dos hipótesis? Pues con lo fuertes que suenan, de todas maneras habría que agregar que yo creo que el problema principal es la provisionalidad, es decir, todo se ha hecho siempre para aguantar, no como parte de un proyecto de gran envergadura o de larga duración. Efectivamente, Colombia es una suma de capas, es una suma de regiones, pero todavía la integración es incompleta y la comprensión que tenemos de dónde vienen todas esas materias, incluso las virtudes, incluso las potencialidades, es imperfecta. Y eso habría que mejorarlo y a mi juicio, por ejemplo, los medios tienen una alta responsabilidad en ello. Sí. Y en este caso, que digamos que sería un tema nación, que puede unir al país entero, como es la paz, ¿por qué razón, en lugar de unir y de girar todo el mundo en centro a ese torno, estamos alrededor y estamos dispersados y cada vez más violentos y más polarizados? Porque la gente no entiende por qué le ha tocado este conflicto. Es decir, es parte de una especie de salvamento de responsabilidad. Todo el mundo es muy hábil para excusarse. Nadie se siente parte, nadie se siente doliente. Todavía no hay una experiencia colectiva de nación que haya madurado suficientemente y por eso pues todo el mundo trata de salvar su responsabilidad. Profesor Serrano, usted dice que hay algunos factores que hacen que Colombia no esté donde debería estar o que no hayamos logrado ciertas cosas que deberíamos haber logrado, pero dígame una, ¿qué deberíamos haber logrado como nación a lo que no hemos llegado? Por ejemplo, la ocupación del territorio. Colombia debería ocupar el 1.140.000 kilómetros que tiene, que es una condición clave de la mayoría de las naciones consolidadas. Claro, del Estado fuerte. Segundo, debió haberse apropiado de los mares que tiene, de las selvas que tiene, de las llanuras completas. Es decir, tener ciudades en otros muchos lugares del país, tener ese espíritu de emprendimiento y de desarrollo que tenían probablemente los primeros colonizadores. Pero además entender qué significa la mentalidad, por ejemplo, en términos de servicios o de eficacia, por qué los colombianos hacen bien ciertas cosas y no saben que las están haciendo bien, sino cuando otros vienen y se lo dicen. Enrique, en medio de sus respuestas se nos pasó una de mis preguntas. Nosotros abrimos noticiero y empezamos a ver barbaridades tras barbaridades tras barbaridades. ¿Somos o no somos un país de cafres? O por lo menos más cafres o menos cafres que otros latinoamericanos que han tenido un pasado común al nuestro. Pues la verdad es que no los conocemos a los demás con la profundidad necesaria, pero si tenemos que llegar a la conclusión de que lo somos, creo que sí. Es un hecho, hay que aceptarlo, sobre todo porque la astucia es la base de la moral individual y de la moral social.
Y entonces, mientras eso no se ataque y se combata, será siempre heterónimo, siempre es culpa de los demás, pero no la capacidad de asumir las propias culpas, de ser sensato y sobrio y de salir adelante a pesar de los defectos y problemas. Esa sería una cualidad fundamental de una nación más madura. Pues profesor Enrique Serrano, muchas gracias por venir a hacer la invitación a que se lean el libro, y creo que la invitación va para mí también porque me parece interesantísimo saber de verdad qué tenemos cada uno como ciudadano de esos elementos para contribuir al fracaso de Colombia como país y nación. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes.